Básicamente, para resumirlo, la actividad del Instituto Argentino de Envase tiene tres ejes perfectamente definidos, que es la colaboración con toda la industria usuaria y fabricante de envases y embalajes, en, en la forma de asesoramiento, en la forma de realizar controles específicos sobre materias primas y productos terminados. Una parte comunicacional a través de las redes sociales, a través de una revista que se edita bimestralmente para todos los socios, y particularmente el área donde yo aporto, que es el área de educación, que tiene fundamentalmente tres elementos dentro de su estructura, que es un posgrado en envases y embalajes, de 2 años de duración, con un título oficial otorgado por la Universidad Nacional de Rosario, un curso de packaging a distancia, digamos a nivel tecnicatura, de 35 módulos, y esto se completa con una serie de seminarios específicos, como estos que están mostrados aquí abajo, de 1 o 2 días de duración, que, digamos, si bien ya estaban los planes, el tema de la pandemia lo aceleró, estamos generando versiones online para todo este tipo de actividades educativas. Bueno, y por último tiene como gran elemento de aporte la exposición, que se hace cada 2 años. La del año pasado tuvo récord de visitantes y participantes de esta exposición. Y la próxima es en el año 2021, a partir de octubre, a la cual desde ya están todos invitados. Cualquier otra información adicional de algún punto de esto que les he mencionado que les interese, la pueden buscar en la página del instituto. Bien, voy a hablar un poco de mí, para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Juan Marleto, soy ingeniero químico, hice un posgrado en packaging en Japón en los años 90, hice el curso técnico de envases y embalajes en el instituto y, digamos, a través de mi actividad profesional he participado en varias empresas vinculadas al packaging, tanto metálico como plástico, y en paralelo con esto desarrollé alguna actividad docente en instituciones también vinculadas al packaging, como la Universidad de Palermo, la Fundación Gutenberg y el Instituto Argentino del Envase. A través del instituto he realizado durante los últimos 3-4 años, he participado de cursos y seminarios en diversos eventos, en distintos lugares de Latinoamérica y Centroamérica, como Costa Rica, Perú, Chile, Cuba y Colombia. Muy bien, vamos a entrar directamente a lo que hoy nos ha convocado, que es las tendencias, o sea, qué podemos esperar de los envases y embalajes en los próximos años, ¿no? En realidad, esta presentación fue armada alrededor de enero, de modo tal de que el tema de la pandemia todavía no estaba tan desarrollado como lamentablemente lo está hoy, así que es probable que alguna de estas tendencias que hoy vamos a mencionar se vean potenciadas por este drama que estamos viviendo todos, y lo que sí es cierto es que todas y cada una de las que vamos a nombrar en el desarrollo de esta charla, tarde o temprano se van a ir dando, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la estructura de este webinar? Vamos a hablar de las funciones del envase primario actual. Por una cuestión de tiempo vamos a concentrarnos casi de manera exclusiva en el envase primario, es decir, el envase que tiene contacto directo con el producto que contiene. Vamos a hablar de las tendencias de los envases considerando su funcionalidad, cosa que está cambiando y mucho. Vamos a tratar también el impacto ambiental de los envases, sobre todo como factor decisorio en la etapa de diseño y desarrollo de los envases.
Vamos a mencionar cuáles son los principales factores de marketing que van a tener una influencia muy grande en la industria de los envases. Y por último, algo que también está creciendo, que es la participación de los envases y embalajes en la cadena de inocuidad de los alimentos. Esto nos va a llevar aproximadamente unos 60-70 minutos. Terminado esto, vamos, como mencionó Valeria al inicio, vamos a dar un tiempo a través del chat o directamente, si quieren y tienen la amabilidad de conversar conmigo, responder todas las preguntas que se vayan generando a partir de esta exposición. Muy bien, lo primero que tenemos que ver, tratándose de envases primarios, es que la distribución, y esto independientemente de qué país estemos hablando, el 62% de los envases van a parar a la industria alimenticia y de bebidas. El 13% restante que le sigue, o sea, en importancia, es el cuidado personal, es decir, no sé, toallas femeninas, pañales, etcétera, ¿sí? Cosmética. Y un 8% va al mercado alimenticio. Si ustedes ven esta distribución, estamos hablando de mercados con un altísimo nivel de exigencia en lo que a protección y seguridad del producto que contienen los envases, ¿sí? Y eso lo vamos a ir notando a través de desarrollar las tendencias que vamos a ver en el día de hoy. Muy bien, como vimos recién, el 60% de los envases que se fabrican son utilizados para contener alimentos y bebidas. En consecuencia, hay una muy fuerte vinculación entre las tendencias que rigen la industria alimenticia, o sea, hacia dónde la industria alimenticia le está apuntando, y la manera que permanentemente tiene que ir acompañando estos cambios la industria del envase y el embalaje. Yo rescaté un texto del prólogo de un libro publicado por Clara Silvestre, que es una investigadora española, un libro muy interesante que se llama Nanomateriales para la industria del packaging, para la industria del packaging aplicada a alimentos, y que dice en su parte inicial: la producción de alimentos deberá ser en un futuro más eficiente y segura, utilizar menos energía, generar menos desperdicios y extender la vida útil de los alimentos. Todos y cada uno de estos argumentos que Clara menciona como derrotero de la industria alimenticia tienen que ver con el packaging, ¿sí? O sea, protegiendo más y mejor los alimentos, por supuesto no contaminando una vez que han sido utilizados y ahorrando energía y materiales en sus procesos. Es decir, que en definitiva, si tuviéramos que representar cómo es la relación envase-alimento, lo que mejor la representa es esta romántica pareja abrazada a la orilla de un lago, en un contacto muy íntimo, y lo que tendremos que hacer todos aquellos que de alguna manera participamos en el desarrollo y en la investigación de envases y embalajes es ver cómo esta romántica pareja proyecta su vida juntos, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Esta interacción, o sea, este abrazo que veníamos en la diapositiva anterior, está vinculada con tres tipos de intercambio, interacciones, que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, entre los envases y los alimentos. El primero, que es quizás el más conocido y sobre el cual más se ha hablado, es la permeabilidad, o también lo pueden encontrar en alguna bibliografía como... común para la Casa Salamanca. Perdón. Algunos inconvenientes de audio han aparecido. Decía que entonces la permeabilidad o efecto barrera, como figura en algunas bibliografías, es la capacidad de impedir o por lo menos dificultad que tiene un material de establecer un intercambio entre el producto y el medio ambiente, ¿sí? Es decir, la facilidad con que ciertas sustancias son capaces de atravesar la pared del envase para llegar hasta el producto, o lo inverso, que algunos elementos del producto puedan escapar a través de la pared del envase e ir a parar al medio ambiente. Esto, por supuesto, comenzó a ser fuertemente estudiado en la década del 40 o 50, cuando los plásticos, así como lo han hecho con otras industrias, irrumpen fuertemente en la industria del packaging. Después tenemos, que también está vinculado con los plásticos, el proceso de migración. Migración
que vamos a hacer la diferenciación negativa, porque después vamos a hablar de procesos migratorios positivos. La migración negativa es la cesión por parte de la pared del envase de ciertos elementos que al interaccionar con el producto pueden modificar sus características organolépticas, por ejemplo, o incluso pueden llegar a comprometer de cierta manera su inocuidad o su toxicidad. Como decíamos, esto es uno de los fenómenos más estudiados. Hay legislación al respecto para ciertos y determinados procesos migratorios. Y por último tenemos el proceso de sorción, que es el menos conocido, que sería el efecto opuesto a la migración, es decir, la cesión desde el producto a la pared del envase de ciertas sustancias. Por supuesto, ninguno de estos fenómenos de intercambio ocurre de manera aislada, ¿sí? Es decir, es muy probable, por ejemplo, que haya un fenómeno de sorción, es decir, que un producto determinado, un alimento, ceda algún componente a la pared del envase y esto haga que se modifique la permeabilidad del mismo. Es decir, que para lo que originalmente habíamos calculado como un envase de muy buena barrera, puede convertirse por una interacción con el producto en una barrera mucho más pobre. Por lo tanto, estos tres fenómenos siempre se estudian de manera conjunta. Muy bien, ¿qué le pedimos al packaging actual? Digamos, en términos generales podemos decir que a los envases le pedíamos hasta hace muy poco tiempo atrás todo lo que está, ustedes pueden ver, en letras negras. Es decir, contener el producto como función básica y elemental, brindar las protecciones elementales también físicas, mecánicas, químicas y biológicas, es decir, protecciones contra el calor, por ejemplo, mecánicas contra golpes, choques y aplastamientos, químicas, por ejemplo, frente al oxígeno, biológicas frente a macro y microorganismos, etc. Después tenemos la siguiente en importancia, que es la de vender el producto. Con el advenimiento del supermercado en la década del 50 apareció este concepto, el vendedor silencioso. Desapareció la persona que en la tienda nos recomendaba ciertos y determinados productos y esa función vendedora pasó a trasladarse íntegramente al envase. Una vez que el envase nos enamora y nosotros tratamos nos atrae y vamos hacia él, el segundo proceso psicológico que ocurre es leemos el envase, es decir, el envase tiene que ser capaz de informarnos sobre el producto en una forma clara, confiable y coherente con la imagen que el envase tiene. Si no, se ocurre una desilusión y el acto de compra no se realiza. Como estamos hablando de una industria, como pasa con la totalidad de las industrias, el envase tiene que ser fabricado a altas velocidades y tiene que ser utilizado en las líneas de destinados a altas velocidades también. Es decir, que, por ejemplo, cosas tales como el centro de gravedad de una botella plástica que se llena a una velocidad enorme actualmente, tiene que ser perfectamente calculado para evitar que las botellas se caigan en este transporte a alta velocidad. Por supuesto, tiene que cumplir con requerimientos logísticos y de distribución, dado que ahí hay involucrado una enorme cantidad de dinero, ¿sí? No tiene que contaminar, cosa de la cual vamos a hablar en forma específica, y todas estas funciones que están en negro tienen que cerrar con que el impacto del envase en el producto sea totalmente compatible con los costos y con los requerimientos económicos que unos pocos años atrás con esto alcanzaba. Ahora se han agregado nuevas funciones que se le impusieron al sistema de packaging y embalaje, ¿no? Primero, tiene que brindar garantía y seguridad contra sabotajes, es decir, tiene que ser capaz de protegerlos contra actos intencionados de contaminación del producto, ¿no? O sea, lo que podríamos llamar bioterrorismo, ¿sí? O contaminación con un propósito definido. De la segunda función en rojo vamos a hablar en detalle, que es brindar garantía de inocuidad en la cadena alimentaria. Como dijimos antes,
los envases y embalajes ya desde hace unos años están incluidos dentro de la cadena de valor de los alimentos, y por lo tanto tienen que ser capaces de brindar la seguridad en cuanto a no aportar contaminaciones accidentales a través de una mala gestión o una mala fabricación del mismo. Después, tiene que interactuar con el producto para optimizar la performance del sistema o facilitar su consumo. Esto está, de alguna manera, definido en lo que se conoce hoy en día como envases activos, de los cuales vamos a hablar en particular. Y después, por último, mejorar la comunicación con el consumidor, que es lo que se conoce como envases inteligentes. En algunos casos, tanto activos como inteligentes, a veces erróneamente en algunas publicaciones aparecen como sinónimos. En realidad no lo son y nos vamos a ocupar de que quede clara esta diferenciación entre envase activo e envase inteligente. Muy bien, mirando entonces al futuro en envases para alimentos, muchas de estas cosas que vamos a ver también caben para cualquier otro producto, pero como dijimos antes, la importancia y la relación íntima que tiene la industria alimenticia con la industria del envase y embalaje hace que nos refiramos a alimentos. Como son muchas las tendencias, las hemos clasificado en 5 líneas esenciales, que son, como mencionamos, la funcionalidad, los aspectos ambientales de los envases y embalajes, cambios vinculados al marketing y comercialización de los productos, inclusión en la cadena de inocuidad, y por último vamos a ver las alianzas estratégicas que se están implementando para el desarrollo de envases y embalajes. Muy bien. ¿Cuál es la funcionalidad? Bueno, la funcionalidad tiene que ver básicamente con extender la vida útil de los alimentos. O sea, hace ya algunos años la industria alimenticia decidió aditivar cada vez menos a sus alimentos o a los productos que fabricaba a través del agregado de cuestiones tales como antioxidantes, aditivos de todo tipo que ayudaran a la conservación de ese alimento. Bueno, al tomar esa tendencia, lo que hizo fue trasladar todo ese bagaje de protección hacia el envase, ¿sí? Es decir, que hoy el objetivo fundamental de los envases es una mayor vida útil de los alimentos que contienen. Esto necesariamente está vinculado a una mayor barrera con el entorno, ¿sí? Es decir, a una disminución casi total, si es posible, del intercambio que pueda tener el producto con el entorno que lo rodea, una vez envasado. A la presencia de los envases activos, es decir, a esta interrelación que veíamos antes como negativa, la migración, transformarla en un fenómeno positivo, es decir, que el envase interactúe de manera con el objetivo de prolongar la vida útil del alimento en forma activa. Todo este conjunto de elementos de aumentar la vida útil de los alimentos forma parte de lo que se llama el Safe Food Program, es decir, un programa para salvar los alimentos. De esto hay algunas de las charlas que están programadas específicas para hablar sobre este tema. Solamente les voy a mencionar que la humanidad tira 1/3 de los alimentos que produce en toda la cadena de valor de los alimentos, desde recolectar las frutas y verduras de manera equivocada hasta no utilizar envases para su comercialización, como es el caso de los pescados en países como los nuestros, lo que hace que la vida útil del alimento se acorte muchísimo y entonces terminen siendo un residuo y no un alimento como realmente debería ser. Muy bien, después en cuanto a funcionalidad, habíamos mencionado recién el Food Defense, protección contra alteraciones intencionales de los alimentos, o sea, atentados masivos, bioterrorismo, etc. Y una cuestión que es muy importante, que tiene que ver con la funcionalidad, es la trazabilidad. O sea, al formar parte de la cadena de valor de los alimentos, yo tengo que ser capaz de poder, ante un problema de inocuidad, de contaminación o de falta de calidad de un alimento envasado, poder ir hacia atrás
saber con qué lote de envases fue contenido y seguir avanzando en el pasado de ese envase para conocer toda su historia de fabricación, incluso llegando hasta las materias primas que intervinieron en su conformación final. Bien, esta trazabilidad también es una exigencia relativamente nueva y donde el envase está siguiendo estos lineamientos de manera muy ajustada. Bien, vamos a hablar ahora de incrementar las barreras, ¿no? Hay muchos ejemplos, hay una enorme cantidad de desarrollos para lograr aumentar las barreras. Por supuesto, yo me estoy refiriendo a los envases que no tienen barrera absoluta, ¿no? O sea, ni envases metálicos ni de vidrio, sino fundamentalmente los envases plásticos, ¿sí? Si ustedes miran este gráfico, en el eje vertical lo que vamos a ver es la barrera al vapor de agua, que tiene un material plástico, y en el eje horizontal la barrera al oxígeno. Básicamente, tanto para el vapor de agua como para el oxígeno, son las dos barreras más estudiadas porque son los dos que mayor cantidad de daño pueden producir a un alimento o a una inmersión de barrera, tanto al vapor de agua como al oxígeno, del PET o el poliéster tradicional metalizado que utiliza nuestra industria, por ejemplo, para envasar una golosina o envasar un snack. La firma Toray de Japón desarrolló una línea de envases de poliésteres llamada Claril, cuya primera aproximación, bueno, no lo mencioné, perdón por la omisión, en el eje donde se encuentran estos dos ejes, es decir, barrera absoluta tanto al agua como al oxígeno, tenemos el foil de aluminio, ¿sí? Que está representado por este círculo, o semicírculo, mejor dicho, más oscuro. Bien, la primera aproximación que logró Toray es bajar de esta situación a esta con el Claril HAB. Y hoy ya desarrolló una segunda familia de poliésteres, la HBBD, cuya barrera es casi muy parecida, fíjense, a lo que es considerado barrera absoluta como el foil de aluminio. Bien, otra forma de incrementar la barrera de los envases flexibles es la incorporación de nanoarcillas. Para los que no están familiarizados con la tecnología, la nanotecnología justamente es la utilización de partículas o incluso equipos de tamaños muy pequeñitos, ¿no? Un nanómetro es la millonésima parte del metro. Con lo cual existen una cantidad enorme de materiales que se están usando. El más común de todos es una nanoarcilla de tamaño microscópico, muy pequeñita, que se incorpora a la matriz polimérica de una olefina y en consecuencia lo que hace es ofrecer una resistencia o oposición al paso de gases desde el exterior hacia el interior del envase, porque se genera un camino tortuoso para estas moléculas gaseosas que quieren ingresar, y con lo cual demoran más, tienen más impedimentos para poder llegar al interior del envase, ¿sí? Con los nanomateriales en general, lo que podemos esperar es una enorme cantidad de modificaciones en los envases que hoy, en los materiales que hoy manejamos, hasta tal punto que nuestro límite creo que puede ser la imaginación, ¿no? Es decir, que yo me puedo imaginar una hojalata con la flexibilidad de un polietileno o un polietileno con la barrera de la hojalata. El límite, como me reitero, es justamente nuestra imaginación. Bien, otro fenómeno, otra incorporación muy importante, hablando del fenómeno de alta barrera, han sido los polietilenos de alta densidad y de alta barrera, ¿sí? De nuevo, no voy a entrar en tecnicismos, pero básicamente cualquier poliolefina, los polietilenos en general de alta densidad, tienen lo que se llama una distribución de tamaño de cadena, ¿sí? Que en general responde a una curva como esta. Es decir, que tiene un tamaño de cadena que predomina sobre todos los demás
Y a partir de ahí hay una distribución decreciente en cadenas cada vez más pequeñitas y otra distribución también decreciente de cadenas cada vez más grandes. Esto ha sido la distribución tradicional de cualquier poliolefina, es decir, que su peso molecular, que está asociado con el tamaño de las cadenas, hay un peso molecular que predomina. Últimamente han aparecido en polietilenos de alta densidad lo que se llaman plásticos bimodales, es decir, que en lugar de tener un solo tamaño preponderante de cadena, tiene dos. Por lo tanto, la distribución de pesos moleculares o tamaños de las cadenas moleculares tienen dos picos, como está representado en este caso. Y fíjense lo que pasa con las propiedades barrera. En esta tabla vamos a comparar un polietileno de alta densidad de la marca Surpass frente a lo que sería un polietileno de baja densidad convencional, un polipropileno, un poliéster y una poliamida biorientado. Fíjense que esta línea de polietilenos de alta densidad bimodales supera en cuanto a barrera al oxígeno y al vapor de agua muchísimo, digamos casi 10 veces menos que el polietileno de baja densidad para el oxígeno, mejora, y prácticamente lo mismo ocurre con el vapor de agua. Mejora mucho también las propiedades del polipropileno biorientado en cuanto a barrera, y está, digamos, en un punto intermedio entre los plásticos que hoy por hoy podemos considerar de mejor barrera, que son los poliésteres como el PET, o las poliamidas biorientadas como el BOPA. Es decir que en nuestro país ya se comercializan polietilenos de alta densidad y de alta barrera, que, insisto, es una salida para no lograr una barrera tan absoluta como los poliésteres y las poliamidas, pero que puede, para algunas aplicaciones y algunos tiempos de vida en góndola de ciertos productos, alcanzar de una manera muy adecuada. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de los envases activos, que es una tendencia, digamos, muy clara y que en mi opinión va a dar un enorme beneficio a la industria alimenticia. Como ya mencioné anteriormente, se trata de interacciones positivas entre la pared del envase y el contenido, fundamentalmente apuntando a prolongar la vida del producto en estantería. Entonces, el objetivo de un envase activo hoy en día es retener sustancias indeseables para el producto que provienen del entorno, por ejemplo, mencionábamos recién oxígeno, vapor de agua, óxido de etileno, que lo vamos a comentar brevemente en la transparencia siguiente. Liberar sustancias beneficiosas para la conservación del producto, por ejemplo, antioxidantes, agentes antimicrobianos, etcétera, desde la pared del envase. Y por último, una que tiene que ver mucho más con la parte marketinera y no técnica, que es la de facilitar el consumo para adaptarlo a nuevas tendencias que tiene hoy en día el consumidor para los productos alimenticios. ¿Cuáles son los beneficios directos del packaging activo? Bueno, ya mencionamos algunas. Una menor aditivación de los productos alimenticios, dado que esa función la pasa a cumplir el packaging. Un tema muy importante que es la no dependencia de la calidad de distribución. Es decir, cuando yo distribuyo un producto desde su envasado, pasa a lo mejor por un centro de distribución y de ahí va a la góndola del supermercado, en todo ese trayecto, que a veces puede ser incluso hasta internacional, puede haber fallas o accidentes en los sistemas de distribución. Por ejemplo, el producto puede quedar expuesto al sol una cierta cantidad de tiempo sin que esto haya sido previsto. O puede ser que tenga contacto con agua proveniente de la lluvia. O el camión que iba a Salta se rompió en la mitad del camino entre Salta y Jujuy y quedó expuesto a una temperatura enorme durante una cantidad de tiempo muy alta. Bueno, en esos casos de fallas accidentales del sistema de distribución, existen mecanismos por el cual el packaging activo puede ser capaz de accionar y proteger el producto aún en condiciones extremas no previstas. Muy bien, y por último hay una fuerte reducción de costos utilizando los packaging prolongados. Lo que estoy haciendo es disminuyendo muchísimo el
costo de reposición del producto derivado de esta menor rotación, ¿sí? Y por supuesto, volviendo al tema del safe food, al prolongar la vida útil, lo que hace también es que haya un menor desperdicio por un descarte del producto por haber alcanzado su fecha de vencimiento, porque la fecha de vencimiento se extendió. Muy bien. ¿Cómo es el sistema, digamos, de algún packaging activo que conozcamos? Bueno, tradicionalmente, por ejemplo, para proteger de la humedad a un producto, seguramente ustedes encontraron alguna de estas bolsitas en el interior de un producto de alta sensibilidad a la humedad. Estas bolsitas tienen algunos inconvenientes, digamos. Primero que se pueden romper y pueden entrar en el contenido, si bien no es nocivo para nuestra salud, pero digamos, a nadie le gustaría encontrar sílica gel en el interior de no sé, unas papas fritas, por ejemplo, ¿sí? O un polvo para elaborar café, digamos, ¿no? Entonces, esto digamos, tenía una serie de inconvenientes, en general se descartaba y se tiraba ni bien abierto el envase y quedaba contaminando el exterior, etc. Esta solución fue reemplazada por un multilaminado donde en la capa externa se coloca un film de barrera absoluta de 9 micrones de aluminio y un poliéster que hace las veces de absorber la humedad. Entonces, si hay generación interna, digamos, de humedad, porque el producto tiene un remanente de humedad, o porque el envase tiene una micro pérdida y por ahí entra humedad, al interior, este layer o capa es capaz de absorberla, ¿sí? Y mientras que la parte externa del envase se encarga de no permitir el ingreso de la humedad, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir con el oxígeno, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una marca, Shell Plus, para envases rígidos de plástico, donde tiene un interlayer, una capa interna, que se ocupa de absorber partículas, que está compuesta básicamente por micropartículas de hierro, que se encarga de absorber el oxígeno que puede generarse en el interior o el que viene del exterior del envase. Lo más adecuado, cuando las exigencias son muy altas en cuanto a contacto con oxígeno, es colocar un absorbedor de oxígeno y monitorear cómo funciona en forma paralela, ¿sí? O sea que en alguna parte del envase yo coloco un indicador cuyo color permanece en este color púrpura mientras la concentración de oxígeno permanezca en valores cercanos al 0,01%, pero que si se va incrementando y hasta llegar a un valor del 0,05%, fíjense que es prácticamente nada, este elemento cromófero cambia y se va al azul. Entonces, cuando yo abro el envase y lo voy a consumir, me doy cuenta, mirando este indicador, que ha habido un ingreso de oxígeno más allá de lo que el envase me aseguraba contener. Bien, con respecto al packaging con sistemas antimicrobianos, tenemos, digamos, la alternativa de incorporar algunos extractos que en general provienen de sustancias naturales, que pueden estar incorporados a la estructura, o sea, a la masa del envase plástico, o simplemente como un coating interno, ¿sí? El más común de todos, que se utiliza ya, es la zeolita de plata. La zeolita es un aluminosilicato, es decir, es un mineral, que lentamente, desde el interior de la pared del envase, libera iones plata, que tienen un fuerte impacto en el crecimiento microbiano, sobre todo en la etapa reproductiva, es decir, cuando el crecimiento microbiano es exponencial, lo ralenta muchísimo, y esto hace que, evidentemente, la degradación natural que podía tener el alimento ocurra a una velocidad mucho menor. Lo mismo ocurre con ciertas enzimas, digamos,
inhibidoras del crecimiento microbiano. Digamos, para aquellos que no conocen el término, una enzima es un catalizador, digamos, natural, es decir, que interviene en la cinética de una reacción, en este caso sería el crecimiento microbiano, acelerándola o desacelerándola, ¿no? En este caso la lactoperoxidasa tiene un efecto inhibidor del crecimiento microbiano. Bien, después tenemos el etileno. El etileno es un gas que se genera en el proceso respiratorio de las frutas y verduras cuando las envasamos frescas, y que lo que hace es acelerar el envejecimiento, ¿no? O sea, el efecto madurativo. La presencia de etileno lo que hace es que, si yo logro de alguna manera eliminar el etileno que se genera, lo que voy a hacer es que la maduración de ese producto fresco ocurra de forma mucho más lenta. Y acá tenemos una serie de posibilidades. Podemos tener un eliminador de etileno contenido en un pequeño sobrecito que se incorpora al envase, como vimos anteriormente en el oxígeno y en la humedad. Puede haber una faja que se incorpora, en este caso, en la base de esta bandeja que contiene peras, que hace las veces de, una vez que el envase es cerrado, por supuesto, o directamente incorporado, como es en el caso de estas bananas que están aquí al lado derecho, incorporado a la estructura o el film que envuelve ese fruto, ¿no? Muy bien. Habíamos dicho que el objetivo principal era generar una prolongación de la vida útil del alimento. Y habíamos mencionado también que otra función que cumple el packaging inactivo es mejorar la performance del envase, básicamente destinado a darle más placer al consumidor, ¿sí? Por ejemplo, un caso típico es un coating metálico que se incorpora con una densidad óptica muy baja de 0,25 al film que contiene este apetitoso sándwich, para que cuando yo lo caliente, genere calentamientos preferenciales en ciertas zonas y provoque que el pan aparezca como más crujiente y tostado, ¿sí? En la zona, provocando un mayor placer al consumidor de este producto. Otros sistemas que algunos ya son conocidos son los sistemas autocalentables o autoenfriables, es decir, que el envase mismo se encarga, en el caso de el pote de capuchino del lado izquierdo, de calentar por sí mismo el producto que contiene. Es un envase con una doble cámara, ¿sí? En la parte inferior tiene básicamente óxido de calcio y agua separados por una delgada membrana que puede ser rota al agitar fuertemente el envase. Esto genera una reacción exotérmica en la base del envase y el calor generado es suficiente como para calentar el capuchino sin tener necesidad, de recurrir a ningún elemento calefactor como un microondas o cualquier otro tipo de calentamientos utilizando un equipo. Y lo mismo ocurre con un sistema de autorrefrigeración, ¿sí? Acá lo que se produce es una disociación del nitrato de amonio. Esta disociación hace que se genere una reacción ahora endotérmica, es decir, que absorbe calor para generar esta disociación, y esa absorción de calor se genera sobre la parte superior de esta lata, y en 20 segundos yo la tengo a una temperatura fresca, como si la sacara de una heladera. Muy bien, hasta aquí todo lo que he referido a envases activos. Vamos a hablar ahora un poco de los envases inteligentes. Bueno, acá hay una definición de libro, que yo saqué de un autor español, que ya data del 2008, fíjense, que dice: se define como un sistema que monitoriza las condiciones del producto envasado, siendo capaz de registrar y aportar información sobre la calidad del producto o el estado del envase. ¿Sí? O sea, pone de manifiesto prácticas anormales, ¿sí? En definitiva, en resumen, los envases nos hablan, es decir, se comunican con nosotros a través de algunos mecanismos que vamos a ver ahora. Existe ya una clasificación de los envases inteligentes que
en dos grandes grupos, que son los indicadores y los comunicadores. Los indicadores, en general, utilizando un cambio de color en un recubrimiento o en una parte de la impresión del envase, tiene la propiedad de tener un cambio de color irreversible, es decir, que no lo puedo volver hacia atrás, para indicarnos, por ejemplo, que el envase ha sido sometido a una temperatura mayor a la que debería tener, por ejemplo, en una cadena de frío, ¿sí? O que ha sido expuesto a un tiempo, porque, digamos, por ejemplo, si yo abro el freezer de mi casa, saco, digamos, un trozo de carne y lo dejo sobre la mesa, pero en el medio me arrepentí, digo, no, hoy carne no voy a comer porque tengo el colesterol alto, prefiero el pollo. Y estuvo fuera del freezer durante, digamos, 5 minutos, pero el tiempo fue tan corto que no llegó a afectar ese producto. Entonces hay otros mecanismos que sí combinan tiempo y temperatura, es decir, puedo exponer el envase a una cierta temperatura por arriba de la cadena de frío, pero también monitorea el tiempo que transcurre entre esa temperatura. Después existen otros que indican fugas, de los cuales ya vimos algún ejemplo y lo vamos a reiterar, es decir, básicamente indican la presencia de oxígeno cuando no debería haberlo, ejemplo, un envase al vacío. Indicadores de crecimiento microbiano, que estos son de reciente incorporación, muy interesantes, o indicadores de integridad del contenido, que esto apunta más a los envases secundarios, es decir, cómo ha sido tratado el envase desde el punto de vista mecánico y de su manipulación a lo largo de la cadena de distribución. Todos estos son indicadores, me dan información, como decíamos antes, de cómo es la calidad del producto que yo estoy comprando, si ha sufrido alguna alteración. Y después están los comunicadores, es decir, nos brindan información directamente, en general, a través de un dispositivo, como puede ser un teléfono, ¿sí? Información sobre el producto, sobre su uso, nos da informaciones sobre su trazabilidad, yo puedo tener toda la historia de ese envase guardada y recuperarla en el momento que yo la necesito, estableciendo, por supuesto, un contacto entre el envase y un dispositivo, ¿no? Muy bien, vamos a ver también de esto, hay muchos ejemplos y muchos desarrollos que se manifiestan en forma permanente, digamos, pero, digamos, uno que es bastante conocido es esta etiqueta, ¿sí? Que nosotros podemos distinguir o encontrar en muchos supermercados, donde si permanece blanca quiere decir que la frescura de estos apetitosos trozos de carne está garantizada. A medida que transcurre el tiempo, esta etiqueta lentamente, que no adrede tiene forma de reloj de arena, se va coloreando con esta característica azulada, de modo tal que el envase me está indicando, bueno, no te lleves de la góndola esta carne porque ya ha transcurrido un tiempo excesivo como para garantizar la calidad de tu producto. Es decir, que en el supermercado es bastante fácil y bastante utilizado este tipo de indicadores. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me llevo el producto a mi casa? ¿Sí? Y para esto UWI, que es una fábrica de etiquetas de Escocia, desarrolló este ingenioso, digo yo, sistema para poder monitorear el envase una vez que yo lo he abierto dentro de mi heladera, ¿no? En este caso se trata de una mermelada. Cuando yo rompo el precinto para abrir el envase, se ponen en contacto dos sustancias reactivas en las cuales está embebido esta etiquetita, y lentamente esa reacción ocurre y va coloreando los distintos cuadraditos numerados del 1 al 4, ¿sí? Cuando llega a haberse transcurrido un tiempo desde el inicio de esa reacción, este cuadradito se pone rojo y me está indicando, bueno, mirá, vos fuiste cuidadoso, pero lamentablemente ha transcurrido tanto tiempo desde que abriste el frasco hasta el día de hoy que ya no podés comerte esa conserva o esa mermelada que contiene el frasco. Muy bien, otro indicador de tiempo de temperatura fue desarrollado por la firma Dassault
que lo que hace es, si el producto está expuesto durante un tiempo lo suficientemente largo a una temperatura tal que lo pueda dañar, lo que ocurre es que el código de barra de la coloración original, que en este caso es blanco y negro, cambia a una coloración donde el lector de la caja del supermercado es incapaz de leerlo. Ustedes ya saben que hay ciertas combinaciones, ahora no me acuerdo de ninguna, creo que rojo y verde es una, donde el lector infrarrojo de la cajera es incapaz de leer el código de barras. Muy bien, lo que hace esta etiqueta es justamente transformar en inservible el código de barras para asegurarse de que el tiempo y la temperatura a la cual estuvo expuesto el producto no ha sido excesivo. Bueno, esto hablamos recién, un indicador donde mientras esté, como decíamos, utilizado mucho en condiciones de vacío, por ejemplo, ¿sí? O atmósfera controlada, que es otra técnica que se utiliza para prolongar la vida útil de los alimentos. Cuando el oxígeno está en contenidos muy bajos, el indicador permanece con su color púrpura. A medida que hay ingreso de oxígeno o aumenta el contenido de oxígeno por algún mecanismo, este indicador vira hacia el azul, manifestando, informándome de que el contenido de oxígeno ha aumentado en la distribución o la comercialización del producto. Muy bien, mencionamos también los indicadores de actividad microbianas. Estos son los llamados biosensores, que realmente son elementos sumamente interesantes. Básicamente son un transductor. Un transductor, desde el punto de vista electrónico, digamos así, es un elemento que recibe una señal, por ejemplo, una señal mecánica, y es capaz de transformarla en una señal eléctrica, ¿sí? En general con alguna relación. Bueno, los biosensores lo que hace es detecta la presencia de metabolitos, ¿sí? Es decir, los metabolitos son sustancias que, como su nombre lo indican, provienen de la degradación de nutrientes a través de nuestra actividad metabólica, ¿sí? Yo cuando me como un bife de costilla genero una cantidad de metabolitos muy grande que son producto de la degradación de las proteínas, vitaminas, sustancias grasas que ese alimento contenía. Muy bien. Con los microbios ocurre exactamente lo mismo, o sea, como son seres vivos, en definitiva, generan ciertas sustancias por su actividad de ser viviente, denominados metabolitos o analitos, que son casi sinónimos, ¿sí? Bueno, el biosensor lo que hace es detecta la presencia de estos metabolitos en el producto y emite una señal, que puede ser un cambio de color, una señal lumínica, una señal incluso de brillo, ¿sí? De cambio de brillo, indicando que, bueno, atención, porque acá hubo actividad microbiana y no te conviene consumir ese alimento porque no está en condiciones adecuadas. Bueno, y por último, los indicadores de integridad. Este ya es un viejo conocido, es un capilar que se coloca, que forma parte de una etiqueta, que se coloca en el exterior de una caja, y si la caja ha sufrido un maltrato porque el camión, en lugar de ir por el asfalto, agarró la colectora lleno de lomos de burros y pozos, y eso provocó un golpeteo constante de la carga, bueno, eso se manifiesta a través de la ruptura de ese capilar, se pone en contacto las dos sustancias, la del capilar y la que lo rodea, en contacto íntimo, y a raíz de esa reacción entre esos dos productos se genera un cambio de color rojo, que está en este caso, de ejemplo, que me está diciendo, bueno, atención porque algo pasó con la manipulación o la distribución del producto dentro de esta caja. O bien, en algunos casos, es capaz de indicarme que la caja no ha sido manejada correctamente o no ha sido estibada correctamente en los centros de distribución, tal como el fabricante lo indica. Esta fecha me está indicando de que yo tengo que poner la caja en la posición en la que está. Si la pongo al revés, no sé, por aprovechar el lugar o porque el camión que traía la mercadería sufrió un vuelco, ¿sí? Y las cajas se modificaron en esta posición, bueno, el sensor que está dentro de esta flecha me indica que con un cambio de color irreversible, que el objeto fue inclinado más allá de lo que estaba establecido
originariamente en su especificación. Muy bien, vamos a ver ahora los comunicadores, ¿sí? O sea, aquellos elementos que, como dijimos, aquellos elementos inteligentes que se comunican con nosotros. Bueno, vamos a empezar por lo más sofisticado. Esta etiqueta sin label de Noruega, que fue distinguida en un evento internacional de etiquetas en el 2015 y fue adoptada por el whisky Blue Label de Johnny Walker, utiliza lo que se llama Near Field Communication, es decir, tiene la capacidad de comunicarse con un teléfono en cierto radio de proximidad. Ahora, lo interesante de esta etiqueta, y que fue por eso que la hizo tan significativa, es que de la botella, que si la botella no ha sido abierta, la comunicación que me brinda este elemento adicional a la botella es que, como ha estado cerrado, al acercar el dispositivo me dice cuáles son las características del producto, cuál es la promoción y cuánto dura, en qué lugares lo puedo encontrar, además del que estoy yo consumiéndolo, etcétera, ¿sí? Ahora, una vez que abrí la botella, la información que emite la etiqueta es distinta. Me pasa a decir cuáles son los mejores cócteles que puedo fabricar o elaborar utilizando este whisky, cuál es el mejor modo, cuánta cantidad de hielo le tengo o de agua le tengo que poner al whisky para que pueda desarrollar todo su aroma y su sabor, ¿sí? Es decir, que realmente se comunica conmigo y me da permanentemente información, distinguiendo, como decíamos, si el envase fue abierto o cerrado. Bueno, la tecnología Near Field Communication es, como decíamos, la comunicación entre un elemento que contiene el envase y un dispositivo inteligente. Por ejemplo, digamos, yo puedo tener una caja de medicamentos con un código de barras, ¿sí? Con un código QR, digamos, que en la proximidad del dispositivo es capaz de emitir información y decirme, bueno, atención, yo dejo esa caja sobre mi mesa de la cocina, ¿sí? Entonces, cada vez que paso cerca con mi teléfono me dice, ojo Juan, porque te faltan 2 horas para tomar tu medicamento, ¿sí? O, ojo Juan, que faltan, dentro de los próximos 15 minutos tenés que tomar la pastilla para la presión, ¿sí? O, si ya me pasé del tiempo necesario, hacer sonar una alarma en mi teléfono indicándome que el medicamento no fue tomado a la hora que debería ser, ¿sí? Muy bien. Después tenemos ya las más conocidas, las RFDI, las etiquetas de radiofrecuencia, donde básicamente las que todos conocemos y las que suenan cuando intentamos robarnos el par de zapatillas, recuerdan esa ocasión, ¿no? De la tienda deportiva, sonaron los sensores porque yo no había pasado por la caja. Bien. Algo para que también es común en todos nosotros, el sensor que ponemos en el parabrisas del auto para que la barrera del peaje reconozca nuestro auto como adherido al sistema y me abra el telepeaje, ¿no? Bien, estas etiquetas tienen básicamente una antena que se comunica permanentemente con un lector que está ubicado en algún punto, y una vez que logra la conexión, descarga toda la información que tiene contenida en un microchip en su interior. La dificultad de estas etiquetas fundamentalmente era su costo y su tamaño relativamente grande. La evolución mayor que se ha logrado en estos momentos es la aparición de las denominadas tintas conductoras, en base de grafito o plata, o algunas que utilizan nanopartículas de oro recubiertas con un polímero orgánico. Es decir, que yo puedo, por ejemplo, como está en el caso de las fotos, dibujar un circuito electrónico, en este caso, y desde una batería poder encender una lamparita simplemente habiendo dibujado un hilo conductor con este marcador o esta pluma, ¿sí? O lo que es mejor aún, yo puedo ya imprimir la RFDI, o sea, la etiqueta con información, en la pared de mi envase flexible y lograr el efecto parecido a lo que las etiquetas tradicionales
de alta frecuencia lo graban. Muy bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver con funcionalidad. Vamos a ver rápidamente lo que pasa con los aspectos ambientales. Un segundito que voy a prender la luz. Hay que aprender de estas nuevas tecnologías. Muy bien. Ahora me ven bien. Lo más importante dentro de los aspectos ambientales de los envases y embalajes es que se reafirma cada día más la evaluación del impacto ambiental del sistema de packaging, es decir, de primario, secundario y terciario, sobre el medio ambiente. Ya pasó a ser una variable de decisión de primer nivel, al igual que el costo del sistema de packaging, y en algunos casos hasta se prioriza el impacto ambiental frente a el costo que esto determina ante dos alternativas, ¿sí? La legislación se hace cada vez más restrictiva y específica. La E 2030, establecida en toda Europa, dice que a partir del 2030 todos los sistemas de envases y embalajes que circulen por Europa, sean fabricados los envases y embalajes en Europa o no, es decir, que afecta también a los productos que importa Europa, tienen que ser reciclables. Tiene que definirse un sistema de reciclado de esos materiales. En nuestro país, que siempre vamos, lamentablemente, algunos pasitos para atrás de estas tendencias, ha habido un fuerte impulso de algunas empresas multinacionales, como las que están mencionadas aquí, Nestlé, Coca-Cola, Unilever, para reciclar los materiales post-consumo. Es decir, sus casas matrices han determinado que todas las filiales mundiales tienen que tener un plan definido y un protocolo, para usar una palabra que ahora lamentablemente está muy de moda, para poder reciclar todos los materiales que han formado parte de sus envases y embalajes después que los productos han sido consumidos. De hecho, el Instituto, a través de su Comisión de Medio Ambiente, participa de uno de estos proyectos, ¿sí? Y otro efecto muy interesante en el ahorro de materias primas y energía, que es algo que ya vemos en nuestras góndolas, que es el reemplazo de envases flexibles en detrimento de los envases rígidos, y lo que yo denomino refill doméstico, que ahora vamos a ver de qué se trata. Bien, con respecto a la evaluación del impacto ambiental, cada vez más son las aplicaciones de los denominados ecobalances. Hay otras técnicas como la huella de carbono, etcétera, que es una medición objetiva del impacto que el sistema de envases y embalajes genera sobre el medio ambiente, ¿sí? Es una herramienta que se está utilizando muchísimo, cada vez más en el desarrollo, y básicamente, por ponerlo en términos muy simples, funciona como una cuenta bancaria, ¿sí? Es decir, por un lado tengo las entradas, por otro lado las salidas, y de estas entradas que tienen que ver, en el caso del ecobalance, con utilización de recursos naturales, agua, energía, algunos materiales provistos, eso de fabricación del envase, ¿sí? Esto da como resultado final un número objetivamente determinado, con lo cual la comparación puede hacerse de una manera muy exacta y precisa. Muy bien, con respecto al ahorro de materias primas y energía, tenemos estas dos fotografías, están sacadas en un supermercado de aquí de Argentina. Aquí tenemos un café soluble envasado en el tradicional envase de vidrio y en la tapa plástica, y en la misma góndola y el mismo producto envasado en un pouch flexible, donde evidentemente, simplemente considerando las diferencias de peso, hay un ahorro de material y energía muy grande frente al envase tradicional. Esto, digamos, es una tendencia que está muy clara, a la cual se suma esta otra, digamos, ¿no? Que es, yo la primera vez que voy a usar la crema limpiadora Cif, compro este envase, que tiene un dosificador hermoso, que me permite la distribución del producto
de una manera muy precisa, adecuada y con un aprovechamiento total del contenido, pero un día se me acaba. Cuando voy por segunda vez al supermercado a reponer el producto porque quedé realmente muy conforme con la performance del mismo, ya no compro este envase, compro este. Compro su repuesto o recarga y relleno el envase original con el producto, ¿sí? Entonces, el ahorro de materiales es enorme en este caso, y esta es una tendencia que viene en crecimiento, digamos, y que las amas de casa están adoptando como hábito de consumo. Hoy en día ya encontramos, afirmando esta tendencia de reemplazo de envases flexibles por rígidos, podemos encontrar aceite lubricante para nuestro vehículo en un envase flexible, o podemos encontrar pintura, en este caso pintura artística, en un envase flexible. Por lo tanto, esta tendencia está muy afirmada. Muy bien, brevemente, porque este tema daría para hablar otra hora, hora y media exclusivamente de esto, y de paso los invito, va a haber en junio o julio, después Valeria les va a pasar la información, un seminario muy interesante dado por una autoridad, el ingeniero Areosti, en bioplásticos en el país, donde les va a contar con mucho más detalle cuál es el estado, digamos, pero yo lo que quiero solamente dejarles es los bioplásticos no son una solución integral al problema. Ser compostable tiene que tener ciertas y determinadas condiciones, es decir, tanto de humedad, pH, presencia y cantidad de floras microbianas, etcétera, que, digamos, hace que no es lo mismo que yo entierre un bioplástico en un relleno sanitario donde todas esas condiciones están controladas, o en una cuba de compostaje, que yo lo entierre en la Patagonia, donde hay condiciones de humedad muy pobres, las temperaturas son muy bajas y la flora microbiana es totalmente distinta, ¿sí? Entonces, por ahí el material bioplástico se degrada a una velocidad muchísimo más lenta. De todos modos, la industria plástica está trabajando muy fuertemente en el reemplazo de los materiales plásticos tradicionales por los bioplásticos, ¿sí? Como dijimos, con algunas dificultades, todavía los bioplásticos no alcanzan la performance de los materiales plásticos sintéticos que todos conocemos, pero hay alguna gente como Dijkstra de Argentina que se ocupa fundamentalmente de los materiales bioplásticos y nos ha dado esta proyección, ¿sí? Arrancó con la evaluación en el 2016, donde prácticamente no se usaba materiales plásticos. Para el año que viene nosotros ya tendríamos que estar viendo en nuestras góndolas, en nuestros envases, un 12% de materiales biodegradables. Este número yo particularmente creo que no se va a alcanzar por las condiciones de pandemia que estamos sufriendo y porque además la evolución no ha acompañado del todo esta proyección, pero estará cercano a este valor, hasta alcanzar el 2025 con una participación del 25% de los bioplásticos, ¿sí? Es decir que existe una tendencia en la industria clara de una mayor participación, pero con ciertas limitaciones. Lo que sí está muy como una tendencia muy firme es el reemplazo de los tradicionales laminados, es decir, la unión de dos o más películas plásticas a través de un adhesivo, o una coextrusión, es decir, a la fabricación de una película plástica con 2, 3 o más componentes, por estructuras monomateriales, ¿sí? Esto fundamentalmente apuntado a facilitar el reciclo de estos materiales, ¿sí? Es decir, yo cuando hoy tengo que reciclar un pouch como el que les mostraba recién de café, me encuentro con la dificultad que no tengo un solo material que reciclar, que son casi imposibles de separarlos, mucho más si son materiales coextrudados. Entonces aparecen ahí la alternativa en donde están trabajando grandes petroquímicas como Dow, que son monomateriales, como es el caso de este ejemplo de un limpiador, donde está constituido por un solo polipropileno y por lo tanto las tareas de reciclado se facilitan enormemente y son mucho más coherentes, ¿no? Muy bien, vamos a ver rápidamente, porque ya llevamos ya nos pasamos un poco del tiempo,
¿qué cambios en el marketing marcarán las tendencias en los envases? O sea, ¿qué es lo que las formas de comercialización de los productos le van a imponer a futuro con sus cambios a nuestros envases? Bien, las más destacadas son mayor participación de la gente de edad avanzada en el mercado consumidor, lo que los americanos llaman el gray market, porque tenemos el pelo gris, digamos lo que pertenecemos a ese target. Las comidas on the go, ¿sí? O compras virtuales en los supermercados, mayor participación de las proporciones individuales, mayor consumo de comidas preparadas, y después le vamos a dedicar un pequeño espacio a lo que yo llamo mutaciones socioeconómicas rápidas o mutaciones sociales muy rápidas que provocan un cambio profundo en nuestros envases. Vamos a empezar a ver el tema del gray market, ¿no? O sea, hay una realidad que creo que todos conocemos, que las poblaciones envejecen, ¿sí? O sea, la distribución tradicional de por edades de una población respondía aproximadamente a una pirámide, ¿no? Por eso se llamaban pirámides demográficas o pirámides poblacionales. Estos se fueron modificando a raíz de estos hábitos que ha adquirido, digamos, básicamente a dos factores. Uno es el que vamos a mencionar más adelante, que son, digamos, el cambio en las composiciones familiares, y también a que la medicina, con sus avances y sus progresos, hace que nosotros vivamos cada vez más, ¿sí? Fíjense lo que pasaba en Alemania hace 10 años, un poco más de casi 11, ¿no? Fíjense que la mayor cantidad de gente está ubicada entre la franja entre los 40 y los 55 años. Fíjense cómo cambió la pirámide poblacional en Colombia desde el 1985 al 2015, cómo se ensanchó la parte central, ¿sí? Es decir, que en definitiva aparecen cada vez más en el target consumidor personas entre los 65 y los 75 años, grupo al cual con mucho orgullo pertenezco. Es el que más ha crecido como mercado consumidor, ¿sí? Y ya asoma lo que se denomina la cuarta edad, ¿no? Hasta ahora era la tercera edad, el grupo de 65 a 75, que son los mayores de 80, esa es la cuarta edad. Este grupo etario tiene algunas características muy particulares. Tiene mucho tiempo para fijarse en sus compras, en lo que hablamos de leer los envases, en evaluar las fechas de vencimiento de los envases, las leemos. Tienen mucho tiempo para dedicarle a los medios de comunicación, televisión, diarios, revistas, mensajes que le llegan al celular. Y tiene que haber una coherencia muy grande entre las campañas publicitarias y lo que el envase en definitiva representa. Y después apareció este término, que yo lo rescaté porque me pareció muy interesante, la minorexia, que es consumidores mayores que tienen pautas de comportamiento como si fueran más jóvenes que lo que en realidad son, ¿sí? O sea, compramos zapatillas Nike, aunque a muchos nos cueste correr ya, nos compramos los pantalones ajustados y las remeras muy al cuerpo, aunque nos sobresalga la pancita, en fin, seguimos a los jóvenes en muchos de sus hábitos, ¿sí? Esto hace que, por ejemplo, como decíamos recién, tenemos le damos una gran importancia a todo aquello que pueda tener un impacto negativo en nuestra salud. Bastante problema tenemos con el colesterol, la glucemia, la artrosis y otras derivaciones mucho más complicadas, que vamos a agravar esa situación comiendo algo que nos haga mal. Entonces, México ha adoptado este etiquetado obligatorio donde dice, ¿te gusta comer el maní japonés tostado saborizado con limón? Sí, pero ojo, porque si tenés problemas de presión, esto tiene un alto contenido de sodio y además si tenés problemas con tu peso, esto te va a aportar una gran cantidad de calorías. O este semáforo de un chocolate donde dice, comelo tranquilamente si vos no tenés problemas de presión o no, porque esto tiene un muy bajo contenido en sal, pero ojo porque tiene mucho contenido graso y mucho azúcar. Muy bien, otro tema que nos atormenta es la fácil apertura de los envases, ¿sí? O sea,
hay gente que tiene que recurrir a una herramienta para abrir un envase a rosca porque ha sido tapado de una manera tal que solamente una persona joven con manos fuertes es capaz de abrirlo. Esto provoca modificaciones como esta, es decir, que una tapa tenga un inserto, digamos, o una deformación en algún lugar que me permita a mí disminuir el esfuerzo para poder abrir el envase. Bien, después hablamos de las proporciones individuales y alimentos preparados. Esto, para las chicas y mujeres que me escuchan, tiene que ver, ustedes son las culpables de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han incorporado masivamente ya desde hace un tiempo al ámbito laboral. Entonces desapareció el ama de casa que se dedicaba a preparar las comidas en el hogar, y entonces aparecieron las comidas ya preparadas, ready to eat, ¿eh? Entonces, eso hizo que los envases tuvieran que acompañar los alimentos precocidos, los alimentos congelados, preparaciones que en muchos casos tienen 10 o 12 componentes, los cuales hay que estudiarlos individualmente, cómo interaccionan con el envase. Las familias se han reducido en tamaño, o hay una enorme cantidad de personas que eligen vivir solas, es decir, sobre todo de nivel socioeconómico alto, las parejas en realidad deciden tener solamente un hijo. De 2 sale 1, es crecimiento negativo, claramente. Como decíamos, las comidas son preparadas, entonces compramos mucho en el supermercado, los alimentos cada vez son más envasados en envases que puedan ser frisados o ser utilizados en los microondas. A raíz de esta situación de menor tamaño, personas viviendo solas, la presencia del zipper, que es ese cierre plástico que nos permite recerrar el envase una vez que he consumido solamente parte del contenido y no su totalidad. Y básicamente comer comida saludable, lo que ha generado también un desarrollo muy importante, un fenómeno que todo el mundo conoce, es la aparición de los alimentos veganos, por ejemplo, que tenían o tienen condimentos y productos que tradicionalmente no formaban parte de nuestra dieta, y esos productos pueden tener interacciones o pueden necesitar otro tipo de protecciones que no los alimentos tradicionales que consumíamos hasta ese momento. Fíjense hasta dónde llegó el tema de envases más chicos es más saludable, que hasta Arcor generó una campaña publicitaria de envases pequeños, ¿no? La porción justa, o sea, ¿te gustan los alfajores? Bueno, pero no comas un alfajor grandote de esos porque te vas a sentir lleno y pesado y después no vas a comer lo que tenés que comer a tu horario habitual de almuerzo o de cena. Comete un tatín pequeñito, que con eso vas a saciar tu necesidad de algo dulce a media mañana, pero no va a interferir ni con tu salud ni con tu hábito nutricional. En las latas los hemos visto pasarse de 350 mililitros a 250 mililitros, o sea que es el argumento, digamos, que esgrimen todas las bebidas hoy en día, envases más chicos. Fíjense si el líder lo hace, si Coca-Cola fue a la lata de 250 y algunas más pequeñas todavía, las demás lo van a seguir en forma inexorable, ¿sí? Y después hay un tema que es muy interesante, que es la adaptación al e-commerce, ¿sí? Hoy yo si ingreso a eBay o Amazon o a la más local y conocida Mercado Libre, todas estas plataformas venden alimentos envasados. Entonces ahí el vendedor silencioso o la atracción visual o morfológica que el envase pueda tener sobre mí desaparece. O sea, yo compro lo que una pantalla de computadora me está mostrando. Entonces pasa a tener más relevancia las características del envase para adaptarse a la distribución, que es más exigente a través del e-commerce que a través del comercio convencional, porque, digamos, Amazon tiene 1, 2 o 3 centros de distribución y hay muchos más manipuleos del envase desde que se coloca el producto en su interior hasta que llega al consumidor, ¿sí? Si la distribución o el envase ha fallado en la distribución y el alimento me llega aplastado o roto, yo voy a reclamar para que me lo repongan o me devuelvan el dinero que pagué.
Es decir, que la distribución pasó a tener una relevancia en el e-commerce que antes no tenía. En el caso de Grace, fíjense que es una empresa americana que comercializa frutos secos y esas mezclas de semillas que ahora consumimos, a las que yo denomino comida de pájaro, pero bueno, son saludables. De esta forma de envasamiento que utilizaba para los supermercados, pasó a esta caja donde coloca ya compartimientos con distintos productos y variedades, porque esta va a ser la que el consumidor le va a requerir. Muy bien, después tenemos otro fenómeno marketinero que son las comidas on the go, ¿sí? Los millennials, como se llaman ahora, ya no quieren sentarse más en un restaurante a comer al mediodía. Ni siquiera quieren sentarse en un banco de plaza, quieren comer mientras están en el subte o en el metro o cuando están circulando en un bus de un lugar a otro, ¿sí? Para eso, el alimento tiene que ser capaz de, por ejemplo, incorporar los utensilios que voy a usar para acceder al contenido del alimento, y esto lo puedo hacer en cualquier lugar, o si quieren algo más sofisticado, un sistema parecido de autocalentamiento. Este es un invento ruso, un envase de celulosa moldeada que tiene un huevo en su interior, y cuando yo acciono una tira que tiene incorporada el envase, en esta cámara se genera esa reacción exotérmica que les expliqué antes, y se genera el calor suficiente como para que yo pueda desayunar un huevo duro en el tren mientras viajo hacia mi trabajo. Muy bien, después tenemos las compras. Esta es una propaganda de una cadena de supermercados local. Ahí hay una nueva forma de ir de compras. Esto arrancó en el 2007 y todavía tiene muchos aspectos por resolver. ¿Por qué? Porque todo esto lo tenemos más que conocido, pero no podemos evitarlo. Cuando vamos al supermercado compramos un 20 o un 30% más de productos que no pensábamos comprar o que no figuraban en la lista de compras que teníamos al ingresar al local. Es decir, que hay cosas que nos atraen, nos provocan necesidad de compra, etcétera. Como decimos al principio, función exclusivamente marketinera del envase. Estas compras, si yo me siento en la computadora, no ocurren. Es decir, que el supermercado va a abastecerme pura y exclusivamente del pedido que yo haga a través del listado que tiene la plataforma online del supermercado. Un punto. El otro punto es que el envío de mercadería, que al principio era gratuito, ahora tiene un costo y es cada vez más costoso, ¿sí? Entonces, eso hace que todavía queden temas para resolver. Pero, evidentemente, situaciones como las que vivimos actualmente hacen que... Muy bien, y después un breve comentario sobre la adaptación rápida a cambios socioeconómicos. Los envases se tienen que adaptar a el estado económico de una sociedad. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de viajar y ha tenido la inquietud de recorrer las góndolas de un supermercado, simplemente mirando la calidad de las presentaciones que uno encuentra en la góndola, puede inferir en forma aproximada cómo es el nivel socioeconómico de ese lugar, o de esa ciudad, o de ese país, digamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo un supermercado en cualquier país europeo que un supermercado de un país de América Central, digamos, ¿no? Porque el nivel de exigencia hacia los envases de la población es mucho menor. Los que estamos de este lado de Latinoamérica sufrimos, y también apareció en Estados Unidos de alguna forma, cambios económicos muy rápidos. Es decir, que la gente se empobrece o se enriquece en forma muy rápida. La industria del packaging tiene que ser capaz de adaptarse a esos cambios en periodos muy cortos. En nuestro país, en la crisis del 2001, digamos, posiblemente tengamos algo muy parecido cuando salgamos de toda esta problemática de la pandemia. Le pasó a Estados Unidos en el 2008, pasó en el BRICS, en Inglaterra en el 2019, cuando salió de la Unión Europea, tuvo que reformular todo su etiquetado y todas sus impresiones de envases, porque
había un montón de exigencias de la Unión Europea que cambiaron de ser comunitaria a no serlo. Y después algo que esto es realmente nuevo, el fenómeno cannabis, o la marihuana, que está aquí en la fotografía. La marihuana hace muy poco tiempo pasó a ser legal en Canadá y en 3 estados de los Estados Unidos con fines recreativos. Y en Estados Unidos se suman 30 más con fines medicinales. Esto provocó realmente una revolución en la industria del packaging, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es solamente comercializar el cannabis para, digamos, consumirlo fumándolo, digamos, ¿no? Sino que además se generaron una enorme cantidad de productos derivados o utilizados por el cannabis que antes socialmente no estaban admitidos. Estamos hablando de extractos de aceites esenciales del cannabis, estamos hablando de sabores que el cannabis puede otorgar a ciertas y determinadas cosas. Ejemplo, hay caramelos de cannabis. O sea, hubo una cantidad de productos que se generaron en un lapso de tiempo muy corto y que, por supuesto, como tales, tenían que ser envasados en envases, ¿sí? Entonces, prácticamente toda la industria del envase se vio forzada a generar rápidamente envases que respondieran a las exigencias que el cannabis y su consumo, que ahora pasó a ser masivo, otorgaba, ¿sí? Había que conservar las propiedades, había que mantener los olores, había que mantener los sabores, etc. Así que esto es un ejemplo de cómo el packaging se tiene que adaptar rápidamente a cambios sociales muy rápidos. Bien, después hablamos del packaging y la inocuidad alimentaria, ya lo mencionamos varias veces. Esto básicamente tiene que ver con que hoy en día el packaging, no solamente en el proceso de envasado, sino que en la distribución, en la venta y también en el consumo, como vimos en las etiquetas, forma parte de la cadena de valor de un producto alimenticio, ¿sí? Por lo tanto, ya forma parte de los sistemas de gestión de la inocuidad que la industria alimenticia adoptó hace muchos años. Y es creciente la tendencia a que cada vez más empresas productoras de envases tengan que certificar a través de alguno de estos entes certificadores sus sistemas de gestión de la inocuidad que aseguren que a través del envase yo accidentalmente no introduzco un contaminante al alimento o al medicamento que contiene este envase. Muy bien, y para ir terminando ya, porque se hizo realmente muy largo, espero que no se hayan aburrido, son cada vez más frecuentes y exitosas las alianzas, si bien existieron siempre, son cada vez más frecuentes y exitosas las alianzas entre fabricantes de materias primas, ejemplo, petroquímica, industrias metalúrgicas como la del aluminio, etcétera, con universidades y centros de investigación y los usuarios de envase, que básicamente son las industrias alimenticias. Esto, como digo, siempre existió, pero ahora se observa particularmente en Europa un fuerte crecimiento de estas alianzas estratégicas para el desarrollo de los envases. Y les muestro solamente un ejemplo, digamos, de una empresa española que fabricaba jugos y desechaba las aguas de lavado de sus exprimidoras industriales, de sus sistemas de envasado. Cuando lavaba todo eso, arrastraba en los en las aguas de lavado, un componente que era este que está acá arriba, el polihidroxibutirato. AINIA, que es un centro de investigación de Valencia, determinó que era capaz de recuperar el PHB de las aguas residuales de la fábrica de jugos. Y esto, acá colaboró nuestra institución INTI, se lo llevó a un fabricante de polímeros y le dijo, mira, ¿por qué no tratás de hacer un biopolímero con esto? Y esta empresa que se llama Vanguardia lo logró. Y se le entregó a un procesador, es decir, a un fabricante de botellas, para que hiciera las botellas que en definitiva terminaron volviendo a la fábrica de jugos. Es decir, de un desecho industrial, como un ejemplo clarísimo de economía circular y aprovechamiento de recursos, los aguas residuales de lavado se transformaron en botellas que fueron a envasar el producto original de ese material. Muy bien.
Con esto damos por terminada la presentación. Aquí tienen mis datos. Nosotros le vamos a hacer llegar una breve encuesta que nos ayuda a mejorar este sistema de webinar permanentemente. Y al recibir esta encuesta, nosotros le vamos a compartir algunos de los conceptos que hemos visto hoy.